El Evangelio de este domingo narra un suceso. Jesús cuenta una historia que probablemente no fue una parábola, o sea, un cuento con una finalidad catequética inventado por el Señor, sino que tiene el aspecto más bien de ser un suceso bien conocido por sus oyentes, un acontecimiento público, algo que aquella gente acostumbrada al tiempo libre y por tanto también a las tertulias e incluso a la murmuración, por qué no decirlo, conocía bien. Y es la historia de un hombre, un administrador de alguien rico que resultó ser corrupto. Ya se ve que este es un mal bastante antiguo y seguramente emparentado con el pecado original, que al ser descubierto por su señor y ante la perspectiva de ser despedido, comienza a negociar con los deudores de su señor y les va rebajando las deudas para ganarse amigos y tener a quien recurrir cuando estuviese en el paro. Una historia difícil de aprovechar, o sea, un ejemplo, o sea, nada ejemplarizante. Y sin embargo, Jesús saca de ella algunas enseñanzas verdaderamente sorprendentes, que se podrían resumir quizá diciendo: ganaos con los bienes de este mundo amigos para la vida eterna. Con las riquezas injustas ganaos amigos, y entonces cuando os falten os recibirán en la vida eterna. O también, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Bien, quisiera hacer una glosa de estas enseñanzas del Señor en clave quizá un poco económico-sociológica, pero que no deja de ser una meditación y tener luego aplicaciones prácticas, personales. Como sabemos los que tenemos una cierta edad o hemos estudiado historia, hasta el año 89 hubo en el mundo dos grandes bloques. El bloque de la Unión Soviética, eran países en los que no se reconocían los derechos humanos y con una economía dirigida, y el bloque occidental, un bloque de democracias liberales que sí reconocía esos derechos y también la economía de mercado. Bien, este enfrentamiento de bloques terminó con la caída del muro de Berlín el año 89, y todo parecía indicar que el sistema occidental de democracias liberales se iba a convertir en hegemónico, se iba a extender por el mundo. Por eso Francis Fukuyama escribió por entonces ese librito titulado El fin de la historia o El último hombre, porque parecía que el mundo entero ya iba a dejar de tener ese enfrentamiento dialéctico entre sistemas políticos y económicos, y se iba a instalar un sistema general, estable ya, definitivo, de democracias liberales. Esto no ha sido así, y en buena medida por responsabilidad, por culpa de las mismas democracias liberales o liberalismo, porque el liberalismo justamente entonces, cuando dejó de estar confrontado por los regímenes comunistas, dio un paso más, evolucionó en lo que luego se ha denominado el neoliberalismo, que básicamente es la adopción del modelo Producto Interior Bruto, que significa que el avance de un país, de una economía, se mide por la cantidad de dinero que está en movimiento, que pasa de unas manos a otras, por el Producto Interior Bruto. Algo que prima el consumo, por el consumo. O sea, el progreso consiste en gastar más, en que haya más dinero en movimiento, más dinero. Esto evidentemente produce una cultura consumista, de tener más y más y de gastar más y más. Y muchas veces, paradójicamente,
ese Producto Interior ha sido fruto de las políticas necesarias, o sea, se ha gastado sobre todo en las políticas necesarias para corregir las disfunciones sociales que produce el consumismo. O sea, todos los gastos de tipo sanitario para combatir la obesidad, la drogadicción, el alcoholismo y tantas cosas más, que son como los frutos naturales del consumismo. Bueno, pues eso da una vuelta de tuerca y eso genera más gasto, pero en fin, al final eso es progreso. A este neoliberalismo se unió entonces también un neomalthusianismo, que significa que realmente impregnó, sobre todo la política, el pensamiento de que el descenso de la población era beneficioso para la buena marcha de la economía y de la sociedad. Y por tanto se difundió el aborto, la contracepción. Bueno, eso está muy emparentado lógicamente con la Revolución del 68. Esta política produjo un descenso de nacimientos, un aumento de la edad media de las clases pasivas y por tanto también un aumento de los gastos sociales de los países, de los estados, y sobre todo en forma de pensiones y en forma de sanidad, lo cual conllevó a su vez el necesario aumento de los impuestos para hacer frente a esos gastos. Por otra parte, en esa deriva consumista se necesitaba ofrecer productos cada vez más competitivos y económicos, y esto se intentó a través de la deslocalización de la producción hacia China, el Oriente. Casi todo se fabricaba en aquellos países, y lo cual a su vez no solamente produjo objetos más económicos, sino también paro en estos países más ricos y un descontento social bajo el nivel de la capacidad adquisitiva y una cierta pobreza. Es verdad que en esas otras regiones del mundo, en cambio, por contraste, hubo una gran pujanza económica. Donde no había nada, empezó a haber una producción brutal y un aumento de riqueza grande. El ejemplo de China es paradigmático, de Corea. Y eso es lo que el neoliberalismo siempre ha aducido como autojustificación. Lo que llaman la teoría del goteo. Y es que cuando se aumenta la capacidad de gasto, o el gasto, o la producción, eso termina beneficiando a todos. Se pone el ejemplo muchas veces de la marea. Cuando sube la marea, eso beneficia o eleva tanto a un yate de lujo como a una barquita de pescadores. Y de ahí el lema de no nos preocupamos de los pobres porque cada rico que conseguimos es un pobre menos. Bien, pero esto evidentemente no es realista, esto es ideología, porque los efectos negativos de este neoliberalismo, de esta economía sin política, están ahí. Y sobre todo que incluso si tienen algún efecto económico o material beneficioso, olvida que el bien común y la felicidad de la persona es más que material. No tiene en cuenta en ese cálculo del bien común las dimensiones culturales y espirituales, únicamente las materiales. Y por eso efectivamente hay países como China u otros que han crecido muchísimo, pero eso no significa automáticamente ni bienestar ni felicidad. Bien, esto ha generado a su vez, este neoliberalismo y este consumismo ha generado reacciones distintas más recientemente, y es por una parte en el espectro más de la derecha, en política, ha habido como una reacción de tipo nacionalista. La globalización de la economía con las injusticias o las desigualdades que ha producido de unos países a otros ha llevado consigo pues que haya habido países y políticos pues, proteccionistas, nacionalistas, que se han como
como concentrado en una nación, en una nacionalidad o en una raza incluso, para protegerla frente a esas agresiones de la economía autosuficiente. Y en el otro espectro, en el de la izquierda, también pues muy impacientes porque el neoliberalismo no termina nunca de solucionar los problemas sociales y las injusticias sociales, pues se ha difundido mucho lo que se conoce como la ideología woke o la cultura woke. El ir levantando constantemente grupos minoritarios unidos por una cierta identidad que han sido tratados justamente a lo largo de la historia, con lo que tiene de violencia, de cancelación, eso que conocemos, ¿no? Que está tan en boga en Estados Unidos y también está llegando de alguna manera a Europa. Bien, en realidad ni los nacionalismos populistas ni la cultura woke de la izquierda abordan cuál es la raíz del problema, que es la dignidad de la persona. En el fondo, estos enfrentamientos, estas reacciones polarizadas entre los nacionalismos populistas y la cultura woke no se solucionan más que yendo a la raíz. Y es que debajo de las circunstancias de cada uno, de su color de piel, de su inclinación sexual, de su mismo sexo, de su posición social, debajo de todo hay un núcleo que es la persona con una dignidad absoluta. Y solamente reconociendo esa dignidad estamos en condiciones de salir de la dialéctica del enfrentamiento estéril que se autoalimenta a la propuesta de soluciones y concretamente a un planteamiento positivo del bien común, integrado por tres dimensiones. El bien común es el bienestar tanto de la dimensión física o material, económica, como de la dimensión interpersonal, relacional, cultural, como de la dimensión espiritual, la relación con Dios. No solamente una, sino las tres. Y para lograr esto se precisa una economía al servicio de la política, o una política correctora de la economía. No una economía autosuficiente que funciona por reglas mágicas y autónomas. Y esto a su vez exige una cultura del diálogo y del encuentro, es decir, que la búsqueda del bien común es el esfuerzo por entender la postura del otro, lo que tiene de verdadero, que enriquece y complementa lo mío, de llegar a acuerdos, en fin, un diálogo sincero para buscar el bien común y no solamente como se suele decir, el bienestar general o el interés general. Cuando se dice interés general se refiere al interés del conjunto de la sociedad, mientras que el bien común es el producto de los bienes individuales, personales. Es decir, que si hay muchas personas, todas las personas a ser posible, que mejoran su situación económica, cultural, espiritual, entonces el bien común mejora también. En cambio, si hay algunas personas que mejoran todo eso y otras más o menos que empeoran, el bien común no crece. Aunque el interés general sí lo haga, es decir, el Producto Interior Bruto de un país puede crecer con los años y sin embargo puede haber más desigualdad en aquel lugar. Y el interés general en ese sentido ha mejorado, pero el bien común no ha mejorado. Son dos cosas distintas. Bien, solo el reconocimiento de la dignidad de la persona hace que nos centremos en el bien común y no en el interés general, en todas las dimensiones y no solamente en una. Y además da paso a una economía civil, es decir, al principio de la gratuidad y de las relaciones fuertes que fundamentan la ayuda entre amigos, entre parientes, entre vecinos, el cooperativismo, ese entramado de relaciones personales
que no son teóricamente económicas y que sin embargo son correctoras de las disfunciones que tiene la economía de mercado, que necesariamente las tiene. En fin, todo esto puede parecer como una lectura muy sociopolítico-económica del Evangelio del Domingo, pero creo que tiene mucho interés, porque tiene mucha actualidad y también tiene aplicación práctica, porque podríamos concluir diciendo que de nosotros depende algo muy modesto, que enlaza con lo que recordábamos al principio, esas enseñanzas del Evangelio del Domingo, cuando el Señor dice: haceos amigos con las riquezas injustas para que cuando os falten os reciban en el cielo. Hacerse amigos, servir, el tender la mano, el ser modestos, cariñosos, serviciales, y con eso nos ganamos el cielo. Pero también dice el Señor, lo recordamos antes, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que practica esa economía de la gratuidad, economía civil, muy modesta, para la que no se necesita ningún patrimonio, basta con tener boca para sonreír, tener oídos para escuchar, tener cuerpo para estar presente y acompañar, tener manos para servir, y en la medida en que uno tenga tiempo y otro tipo de recursos, pues ser voluntario, tener necesidades de tipo social, pero en lo concreto, en el tú a tú, en el reconocimiento de las necesidades reales de las personas reales. Bueno, pues en esa medida empieza a haber círculos que se van agrandando paulatinamente, que empiezan por poco, pero terminan abarcando la sociedad, y quien es fiel en lo poco termina siendo fiel en lo mucho, termina cambiando el mundo cuando son muchas las personas que se comportan de esta manera. Así que es un evangelio sorprendente por la historia pues tan poco ejemplarizante que cuenta Jesús, pero muy lleno de consecuencias prácticas de tipo económico, social y sobre todo de caridad, de tener la mano tendida. En fin, algo que se entiende de manera muy, muy sencilla, muy intuitiva cuando miramos una madre que es el modelo de economía civil o de gratuidad.